Buenos días. Gracias por venir a la iglesia hoy. Mientras, ya sea que usted esté aquí en este auditorio o esté en el pasillo o los que se han unido en línea, gracias por estar aquí. Hace 2 semanas yo fui a una conferencia de un reconocido maestro de la Biblia junto con otros 2.500 pastores. Fuimos motivados a crecer en la fe y a poder predicar en una cultura que está incrementándose en su manera de alejarse de Dios. Y fue realmente conmovedor oír a todos estos pastores en el auditorio que estaban cantando, adorando. Parte de la conferencia fue un momento de hacer preguntas y dar respuestas, y ahí habían muchos pastores que tenían sus computadores listos, tomando notas de lo que podían aprender de este momento de preguntas. Y usted se puede imaginar, si usted tuviera la oportunidad de hacer una pregunta a un predicador que es nacionalmente conocido, 50 años de ministerio y quien ha escuchado, leído, millones le han leído sus libros, ¿qué usted le preguntaría a él? Déjeme decirle qué sorpresa, que una persona que estaba allí en el auditorio le preguntó que por qué él no se ponía una corbata cuando predicaba. De todas las cosas que pudieran preguntar, le preguntan, ¿por qué usted no se pone una corbata? La historia se cuenta de una historia de dos monjes que iban peregrinando y llegaron a una parte del río que era alta, el agua estaba alta y vieron una mujer joven que estaba vestida de un atuendo fino, y obviamente ella sabía que si pasaba el río con lo alto que estaba el agua, iba a maltratar su ropa. Entonces, sin mucha discusión, uno de los monjes se la puso en la espalda y la llevó al otro lado del río donde ya podía estar en tierra seca. Los monjes continuaron su camino y no mucho tiempo después el otro monje empezó a quejarse y a decirle, yo creo que no era correcto tocar a esa mujer. Eso va en contra de nuestra orden religiosa, haber tenido contacto con esa mujer. ¿Cómo pudiste ir en contra de las reglas de un monje? Y el monje continuó y continuó y continuó con la queja. Y el otro monje se quedó en silencio por un tiempo y finalmente le dijo, yo bajé a esa mujer al lado del río cerca de 1 hora atrás. ¿Por qué tú todavía la llevas cargando? Muchos años atrás, un pastor iba para la iglesia y estaba congelada las calles porque era una mañana de invierno y solamente había un camino para llegar a la iglesia. Entonces él se puso los patines y comenzó a patinar al lado, sobre esa agua, sobre el río congelado, hasta que llegó a la iglesia. Los diáconos de la iglesia se pusieron molestos de que el pastor había patinado. Se sintieron horrificados por esto, y después del servicio uno de los diáconos llamó a una reunión y le dijeron al pastor que explicara por qué era que él había patinado hacia la iglesia en el día del Señor. Y el pastor explicó que si él no lo hacía, no iba a poder llegar ese domingo a la iglesia. Entonces uno de los diáconos le dijo, pastor, ¿usted disfrutó mientras patinaba? Y el pastor le dijo, no. Entonces la junta de la iglesia decidió que estaba bien, que había patinado, porque no lo había disfrutado. La esencia del legalismo, escribe Jack Deere, la esencia del legalismo es confiar en que las actividades religiosas, más de lo que se confía en Dios, es poner la confianza en una práctica en lugar de la persona de Jesús. Y sin duda, ser guiado por el amor a las prácticas lo llevará a amar esta más que a la persona de Jesús.
En el pasaje de Romanos 7, que hoy vamos a estudiar, lo que vamos a aprender es que podemos tratar de vivir siguiendo las reglas o podemos vivir manteniendo una relación. La verdadera libertad se encuentra cuando yo soy en una relación con Jesús y no en el intento de adherirme a las reglas que los humanos han creado. Entonces, si usted tiene su Biblia o donde quiera que usted la vea, va a ir a Romanos 7 y vamos a leer del verso 1 al 6. Y si usted es nuevo, vamos a tomar este año para estudiar la carta de Romanos. Y ya estamos en el capítulo 7. Y yo no puedo esperar para leer más acerca de las elecciones y los otros temas que vamos a estar aprendiendo en Romanos. Esto va a ser muy interesante. Ha sido muy bueno y estamos ya casi por la mitad del libro de Romanos. Y vamos a tratar de terminar en diciembre. Vamos a orar juntos. Señor bendito, tú has causado que todas las santas escrituras sean escritas para nuestro aprendizaje. Concédenos que podamos escucharlas, leerlas, marcarlas, aprender y digerirlas, y que por medio de la paciencia y la comodidad de tu santa palabra podamos abrazar las bendiciones que nos esperan en la vida eterna, por lo que tú has hecho por medio de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. La gente de Dios dice amén. Y solo para que usted sepa que nuestra iglesia casi siempre se mantiene siendo innovadora. Esta oración que acabo de orar fue escrita en 1552. Algunas veces mirar el libro de las oraciones dice lo correcto. Nos encontramos allí lo correcto. En Romanos 7, Pablo, vamos a continuar donde dejamos la semana pasada. Dice, es que no comprenden todavía, mis hermanos conocedores de la ley, que cuando una persona muere, la ley pierde todo su poder sobre ella. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la ata al esposo mientras esté viva, pero si el esposo muere, ella deja de estar atada a la ley que la unía a su esposo. Pablo está diciendo, yo sé que ustedes sabían esto, pero yo voy a poner esto en perspectiva. Y él comienza a hablar acerca de la ley, comienza a refrescarles su conocimiento de la ley. La ley estaba comprendida de 613 leyes. Y lo que le está diciendo es que no ha habido una persona que nunca haya fallado en una de estas leyes. Y se resumen en los 10 mandamientos. Pero Pablo está hablando de esto, porque en los versos 2 y 3, él específicamente habla del matrimonio judío. Entonces, si usted no sabe esto, él dice, yo sé que ustedes saben esto, pero les voy a poner un contexto aquí, porque tal vez usted antes no lo había visto de esta manera. Entonces, él les recuerda que la ley tiene jurisdicción sobre una persona en tanto está viva. Usamos la analogía de los límites de la velocidad en nuestras carreteras. Cuando usted está manejando en Bluffton Parkway, en las autopistas de acá de Bluffton, si usted viene de un lado al otro en la calle de Bluffton, la velocidad es de 45 millas, pero al otro lado es de 35. No sé si usted se ha dado cuenta de eso, pero yo me di cuenta de esto la primera vez que empezaron la carretera y yo pensé, esto no es justo. ¿Por qué ellos han hecho eso? Por un lado más rápido que por el otro, pero ¿sabe qué? Estaba allí puesto, ya se había creado la ley. ¿Sabe cuándo a mí no me va a importar ya cuál es el límite de la velocidad? Cuando yo esté muerto. Cuando yo esté muerto no me va a importar esas leyes, porque ya esa ley, esa autoridad no va a tener poder sobre nosotros. A mí no me podría importar nada la velocidad, pero si no me importa ahora que estoy vivo, me meto en problemas. Cuando tratamos de vivir perfectamente, siguiendo todas las leyes y las regulaciones, eso nos va a atar.
este señor David Howe, que fue el pastor de los Águilas de Filadelfia, y él le sugirió que siguieran las regulaciones, las reglas, y muchas cosas negativas sucedieron. Y voy a compartir con ustedes algunas de estas. Él les dijo, si ustedes tratan de vivir a través de estas leyes, lo primero que van a encontrar es el orgullo. Porque ustedes van a decir, yo lo hago, yo sigo las leyes, yo vivo según los estándares de la ley, yo leo la Biblia 3 veces al día. Usted me ve, Dios me está viendo. Y, y yo les voy a compartir a ustedes lo que yo leí en la Biblia. Mírenme, mírenme. Y ahí está el orgullo mostrándose. Y también él dice que eso va a crear un espíritu crítico. Porque Superman podía ver con sus ojos de una forma telescópica, podía usar rayos X, podía mirar cosas que ocurrían en una forma microscópica y en un nivel alto. Él tenía una gran visión. Nosotros tuviéramos mucha visión si fuéramos Superman. Ustedes saben que Superman no es real, ¿verdad? Alguien tomando notas de eso. No escriba de eso. Él no es real. Yo estoy totalmente ciego a los errores que vienen en mi propia vida. Pero cuando yo lo veo a usted, tengo visión superpoderosa. Yo te puedo ver y en esa parte, usted es como yo. Yo no lo veo en mí, pero yo lo puedo ver en otros. ¿Y a qué lleva esto? A tener un espíritu crítico. Mire cómo vive él, mire lo que está haciendo. ¿Puede creer lo que dijo? Yo nunca haría eso. Bueno, usted no lo hizo ese día, pero usted lo va a hacer en otro momento. La tercera cosa es la hipocresía. Hay una tensión heredada de tratar de vivir bajo la ley. Hay una tentación de poder lograr esos estándares y usted quiere hacerle creer a los demás que usted vive de una mejor manera que otros y eso es hipocresía, porque yo no soy lo que usted piensa que yo soy. Entonces, ¿cómo podemos salirnos de esto? Pablo dijo esto, usted muere. La muerte es la única manera de salirse de esto. La ley tiene autoridad sobre un hombre solo mientras él vive. Y como creyente, Pablo nos está diciendo a nosotros que nosotros morimos en Cristo. Tal vez esto duele, porque si usted lee la Biblia y usted estudia la Biblia y ahí dice que usted murió con Cristo. ¿Y qué es lo que esto significa? ¿Qué significa? Quiere decir que por lo que Cristo hizo en la cruz, yo morí figurativamente con Él. ¿A qué morí yo? Yo morí a todas las cosas religiosas, a las reglas, a todas las cosas que nos dijeron que tenemos que hacer perfectamente y que nunca podríamos, porque en Cristo estamos muertos a eso. Hay un poema, un himno que me encontré, no estoy seguro de qué es, pero dice así, aquellos que son libros de las leyes con sus demandas, ya no tienen que estar heridos por esos mandamientos. Yo estoy unido a Cristo, a su amor, a su libertad, a su verdad, para vivir y para actuar responsablemente. Y para ayudarnos a entender esto, en los versos 2 y 3 se nos habla acerca del matrimonio judío. Entonces dice que, por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la ata al esposo mientras esté viva, pero si el esposo muere, ella deja de estar atada a la ley que la unía a su esposo. Si desea casarse de nuevo, puede hacerlo, pues está libre de la ley y no es adúltera. Esto será incorrecto si el esposo tuviera, entonces sí sería una adúltera. Así sucede también con ustedes, hermanos míos, por estar en unión a Cristo.
Voy a decirles esto. Este pasaje no es lo último en lo que es el divorcio, lo que es el matrimonio. Hay otros textos que se refieren a esto, pero estos dos versos no es acerca de enseñarnos del matrimonio, sino una ilustración del matrimonio. Entonces, en esta relación que tenemos con Dios a través de Jesucristo, solo puede ser posible cuando nos soltamos de lo viejo. La palabra unidos en este caso se refiere a estar unido físicamente entre una esposa y un hombre, es una unión. En el verso 2 nos habla de que si el esposo muere, la esposa es libre de esa unión. Y eso quiere decir que ya tiene la libertad, que ya está libre de esa restricción. Es la palabra libertad. Nos encanta esa palabra, ¿verdad? No podemos esperar para el 4 de julio, para celebrar el 4 de julio. ¿Qué celebramos el 4 de julio? Voy a hacer esa pregunta. ¿Será que hay gente que no sabe? Celebramos libertad. Y nosotros entendemos la palabra libertad como americanos. Y la palabra libertad en el verso 3 significa exactamente lo que usted piensa de la libertad, de la palabra libertad, pero también hay otra capa. Eso también significa no solamente que usted esté en libertad, que usted ha sido dejado libre, sino que también que usted ya no tiene ninguna obligación con la ley. Usted ha sido liberado de lo viejo. Cristo le ha hecho a usted libre y usted ya no tiene que continuar todas estas leyes. Ya usted está exento. Ser exento es una cosa maravillosa. ¿Qué tal que alguien venga y usted recibe una carta de la oficina de impuestos y les dicen por el resto de su vida usted está exento de pagar impuestos? Eso sería bueno, ¿verdad? Estar exento, eso es lo que significa. Esa sensación, ay, no, yo no tengo que pagar impuestos. Eso no es nada comparado con que usted está exento de las obligaciones de la ley, porque Jesús nos hizo libres. Pablo dice a los corintios, en Corintios 7:39, una esposa está unida a su esposo mientras viva, pero si el hombre muere, ya está disuelto por la muerte. Pablo dice, tengan la ilustración del matrimonio. El matrimonio los une al esposo y a la esposa, pero va a mantenerse hasta que uno muera. Si uno de los dos muere, la otra persona es libre. Así es con nosotros y con el Señor. Cuando Cristo vino, cuando usted se unió a Él, cuando usted se casó con Él. ¿Y esto cómo se aplica a nuestras vidas? Yo sé que estamos moviéndonos a la aplicación del verso 4, donde nos dice ahí en Romanos 7, así sucede también con ustedes, hermanos míos. Verso 4, por estar unidos a Cristo están muertos para la ley. Y esto a fin de que ahora estén unidos a aquel que resucitó de entre los muertos para producir buenos frutos para Dios. Usted, cuando vivíamos de acuerdo con nuestra naturaleza pecaminosa, los deseos pecaminosos actuaban en nosotros. La libertad de la ley es lo que Jesús ha comprado para nosotros. Cuando venimos a Cristo en fe, nacemos de nuevo como cristianos, como personas que creemos en Él y morimos con Él, en su cuerpo, en la cruz. Estas palabras son tan similares a lo que Pablo le escribió a los Gálatas, donde les dice, porque cuando yo trataba de mantenerme en la ley me condenaba, pero cuando moría la ley, entonces paré de sentirme condenado. Mi presidente favorito es Teodoro Roosevelt. Yo podía hablarles a ustedes por un día, usted de él, usted lo odiaría, pero a mí me encantaría hablar de él. Para entenderlo, usted tiene que apreciarlo a él. Él
el papá de Theodore Roosevelt fue uno de los que fundó el Museo de Historia Natural. Y él escribió muchos libros acerca de la vida natural y lo dejó para que las futuras generaciones fueran conservadoras de estos recursos, perdón. Durante su presidencia, él notó que los pelícanos cafés se estaban uniendo con otro tipo de pájaros y que los números de los pelícanos estaban reduciendo. Esto debido a que la gente le quitaba las plumas a los pelícanos para hacer sombreros para las mujeres y aparentemente las plumas de los pelícanos cafés eran de las favoritas. Esa fue una moda muy popular en el siglo XIX. El gobierno federal era dueño de una isla por muchos años y había empezado a aceptar aplicaciones para que la gente construyera en esa isla. Y los ornitólogos creían que esto iba a contribuir a que se extinguiera el películo café. Entonces hablaron con el presidente. Douglas Brinkley en su libro El guerrero de los bosques. Él escribió en este libro que le dijeron a Roosevelt que haya alguna ley que pueda prevenir que esta isla se declare como una reserva federal para que el pelícano no se extinga. Y entonces Roosevelt dijo, sí, yo lo declaro. ¿Que a qué se refería cuando él dijo, yo lo declaro? Me gustaría que usted me haga almuerzo. Yo lo declaro. Yo le voy a llenar su carro de gasolina y lo voy a pagar. Sí, yo lo declaro. Me gustaría terminar el colegio. Sí, yo lo declaro. Me gustaría que mi jefe deje de estar en mis espaldas. Sí, lo declaro. Yo quisiera que los clientes nunca vengan a mi tienda de nuevo. Lo declaro. ¿Qué quiere decir eso cuando decimos, sí, lo declaro? Vamos a causar que esto suceda. Usted está diciendo, ya esto pasó, ya lo declaro, ya está hecho. Y la Biblia nos dice que hemos muerto con Cristo. Declara que en Él hemos muerto. Entonces, cuando usted declara que usted ha muerto en Cristo, con el Señor, usted ha muerto a la ley. Yo declaro que porque Cristo ha muerto, yo he muerto a la ley. Nosotros nunca vamos a entender nuestra vida nueva en Cristo hasta que no hayamos muerto a la ley. Déjeme recordarle algo. La ley fue un tutor, no es que era del todo mala. Pablo nos explica que fue un tutor, que fue perfecto para que pudiéramos entender el sacrificio de Jesús y confiar en él. Aquí está el trato. Mientras que la ley es buena, no nos hace a nosotros buenos. Es incapaz, es inadecuada para hacer esto, según Romanos 5:20, donde dice que la ley vino para que la transgresión aumentara. Entonces vamos a ser también cuidadosos de entender que la ley no es la que ha muerto. Hemos sido nosotros los que hemos muerto a la ley. Usted dirá, no, ya no es lo mismo que antes. No, la ley no ha muerto. Y Jesús mismo dijo que Él no vino a abolir la ley. Él vino a cumplirla. Entonces tenemos que vivir como que hemos sido liberados de la ley. La ley siempre va a estar condenando, no nos santifica, no nos salva. La ley es santa, buena, justa, pero no remueve los pecados. La ley nos dice que hemos hecho malo,
pero nunca le va a venir a felicitar a usted cuando usted haga lo bueno. Tenemos que entender algo en esta aplicación. Solamente diga, lo voy a hacer. Ay, lo acepto, lo acepto. Usted está unido a Él. Y de la misma manera que Él se levantó de los muertos, usted va a ser levantado de la muerte. Jesús es la cabeza del cuerpo y nosotros somos ese cuerpo o ese edificio y Él es la roca principal del edificio. También la Biblia nos llama la esposa de Cristo. Yo casé a alguien anoche, de dos amigos que han sido parte de la familia de Low Country, y anoche la relación de ellos cambió. A las 4:35 ellos eran novios, estaban comprometidos, pero después de eso ellos ya estaban casados. Hay una gran diferencia entre estar comprometido y estar casado. Pablo nos dice aquí que nosotros estamos casados con Cristo. Eso también suena raro, tal vez suena raro a sus oídos, pero es una verdad bella porque el matrimonio indica que usted está en una relación personal con alguien. Antes de que fuéramos cristianos, estábamos casados a las reglas, estábamos casadas a esas cosas que tratábamos de hacer para que Dios nos aceptara. Y usted decía, no, yo no estaba casado en ese tiempo con las leyes religiosas, pero usted también vivía según sus propias reglas, aunque no fuera religioso. Y a propósito, usted tampoco podía cumplir esas propias reglas que usted mismo se había hecho. Pero la Biblia dice que nosotros somos la novia y que Jesús es el novio. Nos dice en Corintios que Dios está celoso de nosotros. Él nos llama como su novia, como la Virgen. Eso nos habla de pureza, de castidad. ¿Usted se acuerda la historia de Jacob y de Raquel que nos habla en Génesis? Raquel se enamoró de Raquel y él fue a su papá, a Labán, y Labán representa la ley. Y él le dijo, yo amo a su hija, me quiero casar con ella. Y Labán le dice, está bien, pero tiene que trabajar para mí por 7 años. Y al final de los 7 años te daré mi hija para ser tu esposa. Y la historia revela que él amaba tanto y que él trabajó 7 años para ganarse a Raquel y que parecía como unos pocos días por lo que él la amaba. Y todo esposo en el mundo ha tratado de ser como Jacob desde entonces. Dice que parecía apenas unos días por lo que él amaba. ¿Alguna vez usted ha dicho, acepto al amor de Jesús? Cuando usted dice acepto, usted encuentra verdadera libertad. Usted encuentra libertad cuando está en una relación con Jesús, no cuando usted trata de adherirse a las reglas hechas por los hombres. La última parte del verso 4, donde nos dice en Romanos 7:4, hay otra aplicación, dice, asegúrese de que su vida lleve fruto. Siempre el fruto de la fe, ese es el fruto de la fe, es el fruto. A mí me alegra que usted haya preguntado, eso es muy fácil de contestar. Los 9 hijos de los cristianos que resultan del matrimonio del cristiano con el Señor, ¿cómo se ven estos frutos? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la gentileza, el dominio propio, y contra todas estas cosas, ¿qué? No hay ley. ¿Usted quiere saber cómo se supone que su vida se vea? Aquí están 9 características. La pregunta es, ¿cómo le está yendo? Ah, bueno, yo amo a la gente, yo tengo gozo, la paz, bueno, a veces no, la paciencia, no, no tengo paciencia, la bondad, bueno, yo trato, la, la
aquí tengo buenas noticias para usted. Usted no tiene que hacer esto solo. No es su fruto. ¿Es el fruto de quién? Del Espíritu. Él es el que hace que usted lo produzca. Cada día que le decimos sí al Señor, acepto, Señor, ese es un día, buenos días, ese es un día para llevar tu fruto. Esa es la vida cristiana. Jesús nos dijo todo esto. Él dijo, mi papá se glorifica por eso, en que ustedes lleven mucho fruto y que de esta manera ustedes prueben que son mis discípulos. ¿Cómo es que usted sabe que sigue a Jesús? Porque usted está llevando este fruto del Espíritu en su vida. Pero ¿sabe qué? Siempre hay una tentación de alejarnos, como dice en el verso 5, Romanos 7. Fíjense que está en pasado, dice, cuando vivíamos de acuerdo a nuestra naturaleza, pecábamos, los deseos pecaminosos actuaban en nosotros, estimulados por la ley, los frutos que producían en nosotros era la muerte. Lo que está diciendo Pablo es, no se devuelvan, no vayan atrás de donde ustedes venían. Mientras estábamos en la carne, dice, es lo opuesto de lo que estaba en el espíritu. O sea, antes actuaba en la carne, ahora vive en el espíritu. Los deseos de la carne son las pasiones, los deseos y todas esas cosas. Oh, eso son, qué emocionante. Todas estas cosas. Hacía que la ley estimulaba todas esas pasiones pecaminosas. Ellas estaban ahí trabajando en los miembros de nuestro cuerpo. Usted siempre ha llevado fruto. Su vida siempre ha llevado fruto, pero el fruto que usted llevaba antes de Cristo era el fruto de qué? De muerte. Era un fruto que se producía la muerte. Todo eso estaba actuando. Yo, hay una, yo no le di una palabra griega porque en realidad a nadie le importa, pero ah, la palabra work o trabajo tiene origen en el griego, que es energía. Entonces piense en esto, cuando se habla de trabajo, usted está pensando en energía, porque nuestras pasiones, nuestros impulsos malignos estaban energéticamente actuando y produciendo en nosotros, ¿qué? Era un fruto que nos llevaba a nada más que la muerte. Usted estaba unido con una eternidad sin Cristo para el infierno. Pero Pablo nos está diciendo, casi que gritándonos a nosotros, no se devuelvan, vivan el espíritu. Usted antes vivía en la carne, ya no. Ahora usted vive en el espíritu. Me encantan las palabras que Pablo le dice a los Gálatas. Yo solamente los estoy parafraseando. Dice así, ¿cómo sabe que su vida comenzó? ¿Usted estaba haciendo complacer a Dios o está respondiendo el mensaje de Dios para usted? ¿Va a continuar usted con esta locura tratando con sus propias fuerzas de complacer a Dios? Si usted era tan inteligente y tan fuerte desde un principio, entonces, ¿cómo se supone que usted pudiera ser perfecto? No vaya atrás, no vaya a las pasiones pecaminosas porque son peligrosas, explosivas, lo va a hacer llevar fruto de muerte. Y finalmente el verso 6 del capítulo 7 dice, pero ahora ya es un cambio, no es el pasado, es el presente. Estamos muertos con respecto a la ley que nos dominaba. Ahí está la palabra otra vez. Y podemos servir a Dios. Y esto no como antes, que lo hacíamos bajo el antiguo mandamiento, sino que ahora lo hacemos bajo el poder del Espíritu, como un esposo y una esposa en una intimidad. Se conocen. Ahora tiene un significado diferente. Unidos, en el verso 2 era la esposa y el esposo. Ahora en esta palabra unido quiere decir que voy en una dirección, que morí aquello, que mi vida tiene una dirección, la misma palabra unido
se vuelve a utilizar en un verso en donde habla de cómo Pablo y sus compañeros estaban en una situación horribles. El bote de ellos se había volcado en el mar y ellos iban hacia la orilla. Usted iba hacia la orilla. Lo que nos dice aquí es que usted estaba unido a la tierra, a la idea de la tierra prometida, y usted se iba dirigiendo hacia allá. Entonces está diciendo que yo iba hacia allá, estoy fijado en llegar allá. Es, yo no sé cómo está traduciendo esto la traductora, dice el pastor, que Dios la bendiga por esto. Amén. Ahora voy en la dirección de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Servimos. ¿Cómo sirve? ¿Cómo está sirviendo usted? ¿En qué capacidad está usted sirviendo al Señor Jesús? Porque uno de los frutos de usted de seguir a Jesús es que usted le va a servir a Él de alguna manera. No tiene que ser aquí en la iglesia, podría ser, pero usted podría estar sirviendo a Cristo como madre, como padre, a un niño guiándole que ama a amar a Jesús, a ser obediente. Usted puede estar sirviendo a su esposo y así sirve a Jesús. Hay muchas maneras de servir. ¿Cómo lo está haciendo usted? Pero aquí nos dice que estamos sirviendo unidos al Espíritu. No como el Antiguo Testamento, como en la carta antigua. Lo que nos está diciendo es que no estamos unidos a las cosas que Moisés había escrito. No es que eso sea antiguo, pero es que eso ha sido la relación con Cristo Jesús. Es lo que nos va a hacer a nosotros dar el fruto para Él. Le dijo el monje, yo la puse abajo a esta mujer hace 1 hora. ¿Por qué usted todavía la lleva cargando? ¿Por qué usted no se pone ¿por qué usted predica sentado? ¿Por qué no se pone una corbata? Yo digo, ¿pero a usted qué le importa? Jesús se sentó y les enseñó. Eso lo dice una y otra vez en el Nuevo Testamento. Jesús se sentó. Jesús se paró en el bote. Yo una vez lo hizo, fue divertido. A las 6:30 de la mañana. Y la pregunta al conferencista fue, ¿por qué usted no se pone una corbata cuando predica? ¿Y sabe qué contestó él? Eso no es algo que a nadie le tenga que importar. Eso no es problema de nadie. Usted sabe que cuando yo declaro la palabra de Dios a mi congregación, si alguien entiende lo que significa caminar de esta pared aquí al púlpito, si alguien entiende lo que significa, qué lejos se siente caminar de esa pared aquí, usted puede abrir la palabra de Dios. No es acerca del pasado, es acerca de morir a sí mismo. ¿Qué dijo Jesús? Que cualquiera que pierde su vida, ¿qué? La encontrará. Entonces no es acerca de cómo se actúe, es acerca de los principios, pero es en realidad acerca de la relación con la persona de Jesús lo que importa. La cristianidad no es, no haga esto, no haga esto, haga esto, haga esto. No, eso no es lo que es el cristianismo. El cristianismo se trata de decir, acepto a Jesús cada día. Hay un himno muy lindo que a mí me encantan las palabras de este himno. Es difícil de cantar. Entonces yo se los voy a leer, no se los voy a cantar. Dice, libre de la ley
qué condición de felicidad. Jesús ha sangrado, ha dado su sangre y hay remisión. Maldito por la ley y dañado por la caída. La gracia me ha redimido de una vez por todas. Una vez por todas, oh pecador, recíbela. Una vez por todas, hermano, créelo. Únete a la cruz, al dolor de la caída. Cristo nos ha redimido una vez por todas. La verdad es encontrada en la relación con Jesús y no en tratar de adherirse a las reglas hechas por los humanos. Vamos a orar juntos. Señor y Salvador, estamos agradecidos por esta verdad bella que tú una vez más traes a nuestra atención, de que no hay una cosa que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos o para estar en regla contigo, aparte del trabajo terminado que hizo Cristo en la cruz. No es acerca de nosotros, es acerca de ti. Gracias por la libertad y por habernos hecho libres, porque tú nos has dado esto. No nos estamos matando, tratar de hacer cosas que nunca podremos lograr y tratando de alcanzar lo que no podemos alcanzar. Tú hiciste todo el trabajo por nosotros en la cruz y de aquí en adelante solo queremos vivir vidas diciéndote acepto, vivir las vidas por el poder del Espíritu, el fruto del Espíritu. Hay libertad porque hay una relación y este matrimonio, ser parte del cuerpo de Cristo contigo. Gracias, Señor, por estas verdades tremendas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.